Hola amantes de las huellas de la historia. Nos tomamos un pequeño receso para coordinar mejor nuestros horarios y poder llegar a ustedes con un contenido más constante relacionado con la memoria histórica nacional y nuestras reflexiones acerca de lo que nos constituye. Ya les contaremos más adelante qué hemos resuelto, pero por ahora les anunciamos el protagonista de nuestro episodio de hoy, José Ignacio de Márquez y Barreto. De él dijimos el episodio anterior que ejerció como vicepresidente durante el gobierno de Francisco de Paula Santander y que decidió presentar su candidatura a la presidencia. Sin embargo, Santander no le dio su apoyo y Márquez, lejos de que eso lo afectara, logró ganar las elecciones de 1837, comenzando su periodo presidencial el 1 de abril de ese año. Como siempre, miremos hacia atrás en su historia personal para encontrar aquellos factores que le definieron y que van a influir en sus decisiones políticas. José Ignacio nació en Ramiriquí, Boyacá, el 9 de septiembre de 1793, como parte de una familia criolla del entonces virreinato de la Nueva Granada, conformada por José Gregorio de Márquez y Juana María Barreto. Su familia era numerosa, por lo que los recursos económicos no eran suficientes para brindarles a él y a sus hermanos la mejor educación, la cual corría por cuenta de su padre y el párroco de Ramiriquí. Esto, sin embargo, no le impidió demostrar su disciplina y aplicación, logrando una beca para estudiar en el Colegio de San Bartolomé a los 15 años. En esta institución no solo recibió su grado de bachiller, sino que también se doctoró en Derecho Civil bajo la tutela de José Félix de Restrepo y Custodio García Rovira, ambos participantes en las luchas criollas por el autogobierno y la independencia frente a España que determinaron los nuevos rumbos de la Nueva Granada de los que hemos hablado desde nuestro primer episodio. En este contexto educativo conoció a Francisco de Paula Santander, quien fue su compañero de clase y por esta razón un amigo muy cercano. Esta es la razón por la que más adelante se verá muy afectado personalmente por la decisión de Santander de no ayudarle en su candidatura presidencial. Pero bueno, dejemos eso para más adelante. Por ahora, volvamos a la historia de José Ignacio. La educación que había recibido de su padre, su párroco y el San Bartolomé marcaron en él un carácter muy disciplinado y estudioso de las leyes y de su aplicación. Consideraba que esa atención era determinante para el desarrollo de los individuos y de las comunidades. Por esta dedicación llamó pronto la atención del virrey Juan Por esta dedicación llamó pronto la atención del virrey Juan de Sámano, quien lo nombró fiscal ante la Real Audiencia, lo que no impidió que participara de la lucha independentista y que luego Bolívar le designara como fiscal de Hacienda ante la Corte Suprema en 1819 y hasta 1821. Su buen trabajo fue recompensado nuevamente a los 28 años cuando accedió al Congreso Constituyente de 1821, conocido también como Primer Congreso General de la República de Colombia, instaurado por Antonio Nariño y con la participación de Bolívar, Santander y otros próceres de la independencia. Dicho congreso se realizó en la Villa del Rosario, natal de Santander, instó al reconocimiento de la ahora llamada Gran Colombia y eligió a Bolívar como presidente. Durante el Congreso, José Ignacio demostró gran dedicación y capacidad de liderazgo, lo que le llevó a presidir algunas sesiones pese a ser criticado por su corta edad. Más adelante, hacia 1825, con 32 años, Márquez fue nombrado intendente de Boyacá, cargo que ocupó por un año. Fue nombrado también rector de la Universidad de Boyacá en 1828 y luego diputado y presidente de la provincia de Tunja. Su reconocimiento de los planteamientos de la Constitución de Cúcuta fueron evidentes en su respeto por la ley al momento de administrar la provincia. Luego de la renuncia de Bolívar en 1830 y durante la presidencia interina de Domingo Caicedo, Márquez asumió la gobernación de Cundinamarca y más adelante el Ministerio de Hacienda, desde donde con una fuerte política de austeridad logró saldar las deudas y rescatar las finanzas de la República del déficit en el que se encontraba luego de las guerras de independencia de Bolívar y las contradicciones administrativas que se presentaron durante su mandato y la vicepresidencia de Santander cuando el Libertador se ausentaba. Después de la muerte de Bolívar y la disolución de la Primera República,
José Ignacio de Márquez asumió por 8 meses la presidencia mientras Santander regresaba del exilio para aceptar el cargo. Ya como vicepresidente ejerció hasta 1832, cuando tuvo diferencias con las políticas laicas de Santander. Regresó al cargo entre 1835 y 1837, cuando fue postulado como candidato presidencial. Es en este punto donde se da la ruptura con Santander. Primero porque hay diferencias ideológicas entre el punto de vista de Márquez, más afín a la Iglesia Católica y a una educación fiel a sus preceptos, y el de Santander, que durante su presidencia comenzó a buscar la forma de extender el alcance de la educación y reconocer diferentes cultos. Segundo, porque se enfrentó a Santander por el amor de Nicolás a Ibáñez, lo que no le sentó muy bien a este, y por eso se inclinó por un hombre con más honor y respeto por la vida militar, que era José María Obando. Y en tercer lugar, porque Márquez era más moderado en su postura frente al gobierno del Libertador, aceptando muchas de las leyes que aquel había propuesto y a personas cercanas a su trato, mientras que Santander cortó radicalmente muchos vínculos con los bolivarianos. Ya en las votaciones, ni Obando ni Márquez tuvieron mayoría, por lo que el Congreso se puso al frente de la elección y dio como ganador a Márquez como nuevo presidente de la República de la Nueva Granada. Cabe destacar que la disposición de Santander a entregar el poder, a diferencia de la clara tendencia dictatorial de Bolívar, abrió paso a la tradición civil y democrática de Colombia. El mandato de Márquez comenzó con algunas primeras veces. Fue el primer presidente civil, es decir, no militar, de Colombia. Hasta el momento todos habían seguido cierta formación militar, pero la formación de José Ignacio era académica y de participación activa en la administración pública. Por otro lado, fue el primero en acatar un mandato de 4 años según lo establecido en la Constitución de 1832. Además, fue el primer gobierno en contar con un cuerpo diplomático registrado para manejar las relaciones internacionales con representantes en Jamaica, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador y Perú. Por lo demás, su gobierno fue de corte liberal moderado, con tendencias más bien conservadoras en temas de moral y religión, promoviendo las buenas relaciones con la Iglesia Católica, incluso para difundir el acceso a la educación pública y el proteccionismo económico. En este sentido, promovió varias políticas de economía austera para el saneamiento fiscal y organizó la hacienda pública al fijar el valor de la deuda externa de la Nueva Granada por las luchas de independencia de los que se asumieron el 50% de los costos, negociados con Venezuela y Ecuador como parte de la antigua república. De paso, para negociar dicha deuda, reanudó las relaciones políticas con España, haciendo de nuestra nación una de las primeras en América en tender puentes diplomáticos con la nación europea. Además de lo anterior, el proteccionismo de Márquez le permitió promover la agricultura, especialmente el cultivo de tabaco, en parte por la reducción gradual del volumen del ejército para redirigir el gasto en defensa a otros frentes. En el fondo, su trabajo por fortalecer la agricultura mostraba su intención de proteger el mercado nacional del librecambismo, que empezó a imperar como parte de la economía mundial, donde los tratados de libre comercio tendían a reducir el desarrollo comercial de ciudades como Tunja, Socorro y Pamplona, que antes lideraban en la economía local. Respecto a la esclavitud, su respeto por la ley se dio ante el deseo de mantener contentos a los terratenientes, pues la ley de partos que había promovido Bolívar en 1821 y con la cual las personas esclavizadas serían liberadas al cumplir los 18 años, fue modificada por Márquez para que se liberaran a los 25 bajo condición de ser educados y civilizados, entre comillas, por la Iglesia. A propósito de la educación, pese a que se distanciaba de la educación laica que promovía Santander, fue un propulsor como su antiguo amigo de la educación pública que incluyera a la población femenina, para lo cual creó varios colegios, entre ellos el Colegio de la Merced para mujeres en Bogotá. También creó facultades de filosofía, derecho y medicina en diferentes zonas del país, descentralizando el acceso a la educación superior.
Antes mencionamos algunas primeras veces que el gobierno de José Ignacio Márquez significó para Colombia. A ellas agregamos el hecho de que el mismo Márquez es el primero de un grupo de carismáticas figuras en nuestro territorio que se suma a un fenómeno propio de las nuevas naciones latinoamericanas, el caudillismo. Estas figuras en nuestro país sobresalieron por un hecho negativo relacionado con la Primera Guerra Civil Nacional después de la independencia de la corona española, sin contar las guerras contra Perú y contra Ecuador. Se trató de la conocida Guerra de los Supremos, entre los católicos de diferentes regiones y el gobierno nacional, el cual ordenó el cierre de los conventos con menos de 8 religiosos o religiosas con la Ley de Conventos de 1839, comenzando por los que estaban localizados en Pasto. La Guerra de los Supremos recibe su nombre porque es, ante todo, un enfrentamiento entre los líderes supremos o sobresalientes de cada región del país para determinar la influencia de sus territorios en las decisiones nacionales, en un eco de ese conflicto que Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio vivieron después del primer intento de independencia al decidir cuál sistema de gobierno, entre el centralismo o el federalismo, era el mejor para la nación colombiana. Estos líderes supremos eran los mismos caudillos, es decir, líderes carismáticos, populares, por lo general con formación militar y política, con buena capacidad de oratoria, que buscaban el poder. En sus respectivas regiones, estos caudillos eran hombres blancos, ricos y grandes hacendados o terratenientes, pues si algo se conservó del régimen colonial fue el modelo de repartición de tierras que dejaba a la mayor parte de la población como dependiente de la voluntad de los antiguos terratenientes criollos, ahora considerados militares y veteranos de la lucha por la independencia. Precisamente los llamados supremos apoyaban las tensiones entre los católicos y el gobierno para encender los ánimos. Márquez pone a cargo del manejo de la situación en Pasto a José María Obando, su vicepresidente, pero este termina siendo acusado de haber planeado el asesinato de Antonio José de Sucre, un partidario de Simón Bolívar, en 1830. Luego de la renuncia de Obando a su cargo como vicepresidente y a su candidatura presidencial para reemplazar a Márquez, quien asume la defensa del gobierno en el sur del país es Pedro Alcántara Herrán, mientras que Tomás Cipriano de Mosquera quedó a cargo de otros frentes. Este cambio en su situación inspira a Obando a liderar como Supremo al Cauca al declararse a sí mismo Supremo Director de la Guerra de Pasto, General en Jefe del Ejército Restaurador y Protector de la Religión del Crucificado, mientras que Márquez se refugia por temor a la oleada de violencia que azotaba el país. A Obando se sumaron 15 supremos a cargo de las provincias de Santa Marta, Pamplona, Tunja, Mariquita, Antioquia, Socorro, Panamá, entre otras. Entre cada uno de ellos estaban quienes apoyaban a los conventos, como lo hacía Obando en el Cauca, mientras que también se destacaban los protectores del gobierno. Estos últimos le dan la victoria a Márquez y sus aliados en 1842, aunque la población no olvidó que no fue Márquez quien luchó por defender sus leyes, sino los generales Alcántara Herrán y Cipriano de Mosquera. Por esto, pese a su buen manejo de la economía y la educación, es precisamente este conflicto el que marcó el gobierno de Márquez y lo llevó a terminar su periodo con una baja popularidad, después de la cual se alejó de la política y se dedicó a ejercer la docencia y el derecho. Rescataremos por eso, además de su pasión por el derecho y la ley, en un espíritu conciliador, un extracto de sus discursos que lo hicieron ser catalogado por sus contemporáneos como un Cicerón, por su capacidad de oratoria. El elegido es una parte del discurso pronunciado por Márquez en la Cámara de Representantes en 1838, que hace parte del repositorio del Banco de la República. En la calma de una paz profunda, en medio de una tranquilidad inalterable, la República continúa marchando lenta pero progresivamente en la carrera del bien, y no hay fundados motivos para recelar que retrograde en sus verdaderos adelantamientos. Bajo de tan favorables auspicios vais a comenzar en el presente año vuestras arduas y difíciles tareas, y me anima la segura confianza de que sabréis corresponder como siempre a vuestra misión, satisfacer las esperanzas de la patria y obrar de acuerdo con las exigencias del virtuoso pueblo granadino. Por mi parte cumplo con el agradable deber que me impone el artículo 111 de la Constitución, informándoos sobre el estado político y militar de la nación, sobre sus rentas, gastos y recursos, e indicándoos las mejoras y reformas que puedan introducirse en cada ramo. Al mismo tiempo me será muy satisfactorio
Poder contribuir a la perfección de las leyes, dándoles todas las noticias que me pidáis y haciéndoos las observaciones que me sugiera la práctica de los negocios. El reposo público, la tranquilidad social son bienes preciosos y elementos necesarios para la dicha de una nación. En estados nuevos, en repúblicas que apenas comienzan a existir, cualquier trastorno político compromete su seguridad, disminuye su crédito e infunde desconfianzas. Felizmente, la Nueva Granada se ha distinguido por su buen juicio, por su amor al orden y por su constante adhesión al sostenimiento de las instituciones, y considerando bien afianzada su libertad por la estricta observancia de la Constitución y las leyes, el pueblo granadino conoce que sus progresos están vinculados a la paz interior, bajo de cuya égide pueden desenvolverse todos los gérmenes de su prosperidad. Con este discurso de José Ignacio de Márquez terminamos y extendemos su reflexión sobre la fuerza de las instituciones y su apoyo en la Constitución para el buen andar de una nación, lo que además depende del entendimiento interno, del respeto por las libertades y derechos de los demás, para no terminar como les pasó a los supremos en uno de los tantos conflictos que hacen parte de nuestra historia y de los que no parece que aprendamos mucho ni muy rápido. Ahora sí, les contamos que hemos determinado la publicación de cada nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas, de manera que podamos ser más constantes con quienes nos escuchan y dedicar mayor atención a los contenidos que compartimos con ustedes a través de @huellas_de la historia en Instagram y @huellasporcol en Twitter. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes o a nuestro correo electrónico huellasdelahisthoria@gmail.com y compartir con nosotras sus comentarios, preguntas, observaciones o peticiones para algún episodio o post. Nos escuchamos en 2 semanas y nos leemos pronto. Durante este episodio escuchamos Vals para piano, una composición del bogotano José Joaquín Guarín, músico destacado del siglo XIX.